buenas noches. Este es el programa En Contexto, que nos encontramos todos los miércoles a las 21 horas aquí por NPI, Noticias Paraguay. Bueno, en primer lugar les digo feliz primavera a todos, feliz Día de la Juventud. Y hoy tenemos una mesa de lujo, de mujeres precandidatas al Senado. Mi compañero Fito Cabral no está hoy, él está reemplazando a Luis Vareiro en contexto de los martes, así que hoy está descansando en su casa. Le saludamos a nuestro compañero Fito. Bueno, en primer lugar les quiero contar el detalle, el gesto que tuvo con nosotros una de nuestras invitadas, ya después les voy a contar. Nos trajo flores, la rosa de su partido, el símbolo de su partido. Acá tenemos la mesa, así que, pero primero quiero empezar ya presentando a nuestras invitadas especiales. ¿Cómo estás, Rafaela Aguanes? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Estelita. Muy contenta de estar acá con todas ustedes y muy feliz primavera también. Feliz primavera. Candidata por el Partido Liberal Radical Auténtico, por supuesto. Candidata por el Partido Liberal Radical Auténtico, lista 9, opción 6, aprovecho ya también para decir, y vamos a internas en diciembre. De acuerdo a los resultados que se tengan en diciembre, va a salir una lista que será puesta a consideración de la ciudadanía en abril del año que viene. Pilar Gallizo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Estela, por la invitación y sobre todo por compartir esta mesa con tan entrañables amigas y sobre todo del quehacer político. Muchas gracias. Partido Liberal Radical Auténtico Partido también. Liberal Radical Auténtico, lista 9, opción 8. Así. Lea Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches, Estela, buenas noches a todas. Realmente un placer estar acá hoy con todas ustedes, mujeres líderes. Para mí un tremendo honor y felicitaciones por el Día de la Primavera de la Juventud. Gracias por la invitación. Partido Colorado. Partido Colorado, lista 2, opción 22. Josefina Duarte, histórica dirigente del Partido Revolucionario Febrerista, muy buenas noches. Buenas noches, Estela, y acá a las compañeras, buenas noches, feliz primavera. Y yo también me voy por la lista Senadores por la Patria, opción 13, por supuesto, primero en las internas por mi Partido Revolucionario Febrerista. Bueno, gracias por la rosa. Bueno. Ella tuvo el gesto de traernos las rosas, así que muchísimas gracias, Josefina. Y bueno, Blanca Velar, muy buenas noches. Buenas noches, Estela. Buenas noches a las compañeras que están presentes hoy, con quienes compartimos esta mesa. Hoy es el día del inicio de la primavera y el Día de la Juventud. Con toda la juventud acumulada en nuestro espíritu y con toda la juventud en nuestra alma en favor de esta patria joven, estamos aquí para dialogar. Gracias por la invitación. ¿Sería tu segunda reelección? ¿Vas por tercera. La tercera reelección. Sí, yo estoy en el Senado, este es el segundo periodo. Segundo periodo. Sí. Número 9. Opción 9, lista 3. Lista 3, Fuerza Republicana. Así es. Bien, justamente quiero aprovechar esta fecha. Hoy nos daban datos del Instituto Nacional de Estadística, un poco para hablar de la juventud, que siempre decimos que es la esperanza de la patria, etcétera, etcétera. Me gustaría que ustedes le hablen hoy a los jóvenes. Y les quiero dar unos datos que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas, de donde nos dice que el 27% de la población paraguaya es joven, desde entre 15 y 29 años, 27%. Estamos hablando de 995.000 hombres y 964.000 mujeres. 1.280.000 viven en área urbana, 680.000 jóvenes viven en áreas rurales. De estos, solo el 21% estudia, el 47% solo trabaja y el 13% es lo que se denomina en economía muchas veces nini, ¿verdad? No estudia ni trabaja. Solo el 27% tiene seguro médico y, bueno, tienen una característica, casi todos, más allá que sean urbanos o rurales, el 88% usa internet. Así que me gustaría arrancar este programa y aprovechando la fecha hoy de la entrada de la primavera y el Día de la Juventud. Bueno, son cifras que revelan no una situación muy buena para la juventud, Rafaela.
Mira, el tema de la juventud es un tema que hay que enfocarlo en forma general, con un abordaje general y teniendo en cuenta como prioridad de una política pública. Una política pública es una política que se debe extender a toda la República, no solo pensar en forma sectorial con la respuesta a los jóvenes. La cuestión de la juventud es una situación de exclusión que lleva mucho tiempo, porque en este modelo económico y político que se está viviendo desde hace mucho tiempo, hay una exclusión, no diría como la exclusión de la época de los nazis, porque no es así, pero es una enorme cantidad de gente la que no está accediendo a los mínimos niveles requeridos por los estándares de los derechos humanos. Dentro de esa exclusión están los extremos de la vida, que digo yo que son los niños, los jóvenes, la tercera edad, que también está absolutamente desatendida, y una gran cantidad de jóvenes en el medio. Lo que yo diría a los jóvenes de hoy es lo siguiente: tenemos que reemplazar este sistema, este modelo que pone el dinero por encima de la vida, que pone la ambición de poder y la ambición financiera por encima del humanismo. Un modelo que destruye ríos, destruye sistemas productivos, destruye todo. Y un modelo que no se va a modificar sin la participación de los jóvenes. Yo les invito a los jóvenes a participar, a tomar partido, a tomar nota, a integrarse, porque solamente con la visión de las personas a las que van a ir destinadas las políticas públicas se va a tener un diseño correcto y objetivo. Hasta este momento se viene elaborando políticas públicas a espaldas de los beneficiarios. ¿Cuántas cosas se viene haciendo en nombre de la juventud y supuestamente para la juventud? Y yo me pregunto, ¿está de acuerdo la juventud con eso? ¿Es eso lo que necesita? Entonces lo que yo creo es que la juventud tiene que participar desde ahora, participar en las elecciones, participar en la elección de quienes van a ser sus representantes, porque en este sistema representativo la juventud y sus inquietudes serán canalizadas a través de la representación. Y también les insto a algo muy importante: no siempre la gente joven es la que representa ideas progresistas. Hay jóvenes muy retardatarios, muy exclusivos y muy excluyentes en todas sus políticas. Perfecto. Y hay mujeres que sí, gente de mayor edad, que sin embargo tiene un concepto incluyente de lo que debe ser la política. Le invito a los jóvenes a participar. Ese es el camino en este momento. Políticas públicas, decía Lea, fuiste ministra de Hacienda y siempre se elaboran los presupuestos según lo que determina el gobierno, el presidente. Entonces, convengamos que jóvenes no son siempre la prioridad. Jóvenes, mujeres, niños no son generalmente la prioridad en ese presupuesto. Hoy que estás estrenándote como política, diríamos, ¿qué le dirías hoy a los jóvenes? Y ya tenés esa experiencia del manejo del presupuesto público. Sí, muchas gracias, Estela. A ver, yo creo que tengo tantas cosas que me gustaría decirle a los jóvenes, porque realmente estamos pasando por un momento bien importante en Paraguay. Yo creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta. Todas aquí las que estamos sentadas somos parte de un 30%. El 70% son personas jóvenes, menores de 40 años. Nosotros ya cruzamos esa línea y creo que nosotras hoy tenemos muchos, nosotros los políticos que nos estamos sumando a este proceso electoral, tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que vamos a darnos sorpresas en este proceso electoral importantes, pero también nosotros tenemos de repente ese desafío de llegar a estos jóvenes, de convencerlos, de hablar con ellos, de hablar el mismo idioma, porque muchos de ellos realmente hablan un idioma muy diferente al nuestro. Esto que vos mencionabas de la tecnología, el acceso a redes sociales, ha cambiado de manera demasiado trascendental la relación que existe entre los ciudadanos de hoy en nuestro país. 70% de ellos son jóvenes, y lo que es el Estado. Entonces nosotros tenemos que ayornarnos a eso. Estuvimos como país transitando un proceso algo interesante de cambio, el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, pero todavía yo diría que estamos en pañales en términos de cómo relacionarnos, porque la relación entre el Estado, los gobernantes, sean elegidos o sean nombrados, ha sido muchas veces unidireccional.
se pasaba la información y después estabas de alguna manera protegido de ese público. Hoy estás mucho más expuesto y estás obligado, es tu responsabilidad realmente rendir cuentas. Yo creo que eso va a ser un proceso que va a seguir expandiéndose, profundizándose, y nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir a eso. Pero al mismo tiempo, estoy de acuerdo, preguntabas al respecto del presupuesto. Nuestro presupuesto, nosotros fuimos caminando también un proceso de llevarlo a lo que se llama presupuesto por resultados. Y ese formato, esa transición es demasiado importante, no se da de la noche a la mañana. Estoy segura que Blanca conoce bastante de ese proceso, habiendo pasado por varios procesos de presupuestos que se elaboran. Va cambiando, va morfando y finalmente hoy empezamos a entender un poco hacia dónde están yendo los recursos y empezamos a medir. Entonces se habla también de entender mejor el presupuesto dirigido a hombres y mujeres, a jóvenes, pero todavía estamos realmente en un proceso muy incipiente y falta profundizar eso en definitiva. Ahora, la realidad que están viviendo los jóvenes hoy es muy similar a la realidad, y esto lo digo con muchísima pena, es muy similar a la realidad que yo vivía cuando salía del colegio en 1999. Ese año durísimo, habían asesinado a Argaña, tuvimos el marzo paraguayo, teníamos una debacle económico, y los jóvenes cuando salíamos, yo salía del colegio mejor egresada y decía, Dios mío, ¿qué me depara el futuro? No tengo idea. Yo no tenía idea hacia dónde dirigirme, no había oportunidades laborales y un montón de otras cuestiones. Yo creo que los jóvenes se encuentran en esa situación, pero sumado a eso, se vino esta pandemia que nosotros tal vez, yo creo que otra vez Blanca va a conocer muy bien esta realidad. Fueron 2 años donde muchos chicos que hoy están ingresando al mercado laboral estuvieron realmente con muy poco aprendizaje. Entonces hoy llegan, se gradúan, de alguna manera van a graduarse y les va a faltar le van a faltar muchas herramientas para poder hacer frente a ese proceso de transición, ya sea a buscar un empleo o ya sea a seguir profundizando ese proceso de educación en la universidad, tecnicaturas, lo que sea. Pero están de alguna manera muchos de ellos cayendo en un abismo porque se encuentran realmente sin oportunidades. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que enfocarnos. Si los políticos y los hacedores de políticas no entendemos que estos jóvenes representan el 70% de nuestra población, y si hoy los llamamos el bono demográfico, muy rápidamente se van a convertir en el pasivo demográfico si es que nosotros no somos capaces de llevar adelante políticas que los ayuden a ser exitosos en su vida profesional. Perfecto. Y en sus vidas. Pilar. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría mencionar que este tema de la exclusión de los jóvenes y de la falta de políticas públicas, por supuesto, no es una cosa nueva. Esto siempre se ha dado en el Paraguay, sobre todo cuando uno revisa los números. Tenemos asignado a cada joven dentro del presupuesto 2.099 guaraníes. O sea, realmente son montos que llaman la atención para que ellos puedan sentirse contenidos dentro de un escenario para poder desarrollar todas sus potencialidades. Un informe muy interesante de la OIT que acaba de publicarse ya advierte que no solo, por supuesto, no solamente en Paraguay, en la región hay una falta de empleo que se agudizó enormemente por motivos de la pandemia y que impacta directamente en los jóvenes. Pero lo más preocupante es que no solamente impacta directamente en los jóvenes en general, sino que en particular en las mujeres jóvenes, que fueron que son las que hoy tienen menos oportunidades para acceder a los lugares de trabajo. El tema de los jóvenes también creo yo que tiene un impacto, y eso acá Blanca nos podrá iluminar mucho mejor porque estuvo en el Ministerio de Educación, con relación a la educación que están recibiendo. ¿Qué tipo
de educación damos a nuestros jóvenes para poder competir en un mercado laboral que al final, si bien es cierto, toda la cuestión de valores democráticos, valores ciudadanos, que lamentablemente tampoco se da con el énfasis que se debería dar en las escuelas y en los colegios, en esa formación ciudadana que tienen que recibir, este tema de la falta de educación para poder insertarse en el mercado laboral es dramático. Se suma a ello que inclusive jóvenes que salen al exterior, se preparan en el exterior, vienen al Paraguay y no encuentran dónde emplearse. Entonces yo creo que si bien es cierto los jóvenes, y debemos pedirle a los jóvenes que participen como en su momento nosotros participamos, cuando realmente se tuvo que enfrentar el sistema de la dictadura, este es el momento que ellos tienen que reaccionar y sumarse al cambio a través del mayor potencial que tienen, que es la oportunidad que van a tener de elegir a aquellos que mejor les puedan representar, sea en el sistema representativo, democrático o en la chapa presidencial. Pero que no se queden cómodamente en la comodidad de sus hogares y salgan a expresarse. Ahora, no dejemos solamente la responsabilidad en ellos. Durante demasiado tiempo se los ha abandonado, se los ha excluido y se los ha marginado. O sea que hoy nosotras, quienes pretendemos estar dentro de ese sistema de representación, porque acá todas creo que estamos justamente como candidatas para el Senado, tenemos la obligación de revertir esta situación a través de leyes que permitan recoger las políticas públicas necesarias para darles un mejor escenario de vida y de dignidad en el desarrollo personal de cada uno. Josefina Duarte. Bueno, a mí ya hablaron de participación, de educación, y ¿sabes lo que más me preocupa en este momento? Como habló de posestronismo, el pospandemia, porque muchos chicos y chicas dejaron de estudiar y se dedicaron al cuidado, porque no tenemos políticas públicas para la salud y lo vimos, pero de distintas maneras en esta época tan difícil de la pandemia. Entonces, tanta juventud dejó incluso de estudiar para tratar o acompañar a sus padres, a sus familiares. Entonces, y lo post pandemia que estábamos hablando, que se dan diferentes casos, el tema de la salud mental, que tenemos que establecer y cuidar, y la mafia instalada en nuestro país. La mafia instalada en nuestro país no es una cosa que está a nivel superior, está en nuestro alrededor, en nuestros barrios. ¿Y contra quiénes va eso? Contra nuestra juventud. Esa es la parte que a mí me preocupa mucho, que de la mafia que hablamos no es solamente de los que lavan dinero en grandes cantidades, sino de ese vecino, o sea, vecina que está vendiendo el crack a los niños o jóvenes, que para eso no hay ninguna atención médica en este país. ¿A qué hospital le vas a llevar a una persona adicta? Ni aunque tengas plata, no hay forma de contratar un servicio para todas esas personas. Y ese sector de la juventud que vivió en la pandemia creo que es el sector más descuidado en este momento y en el que incidió más el tema de la mafia en este país. Esa es mi preocupación fundamental, que las políticas públicas de salud deben ser incluyentes e incluir, con eso digo, incluir el tema de salud mental. Sí. Senadora, todos apuntaron que la experiencia acá y quien puede dar más precisión sobre este tema es usted. Y realmente tenemos que preguntarnos, Estela, ¿quiénes son los jóvenes hoy?
cuál es la característica de la cultura juvenil. La juventud del año 2022, esos a quienes hoy nos dirigimos, son similares a 20 años atrás, a 15 años atrás. Tienen las mismas motivaciones, cómo organizan su tiempo, cómo construyen su personalidad, qué modelos tienen. Nosotros tenemos un enorme desafío con un país que tiene un bono demográfico y todavía toda una esperanza y una promesa de apuntar a la educación. Somos uno de los 6 países que tiene a su población de 19 a 25 años en un 20% en la educación superior. La educación superior es clave. Hoy allí se discute el destino de las naciones y nosotros necesitamos allí mirar con una mirada mucho más competente para entender la problemática que tenemos y cómo ampliar las opciones formativas. Las opciones formativas se ampliaron mucho con la emergencia de las universidades privadas. En la contracara de eso tenemos una transigencia permanente con el rigor académico, con el facilismo, el afán de lucro. Por otra parte, nosotros tenemos que trabajar políticas inclusivas en términos de qué hacer con los sectores que históricamente no han podido entrar a la universidad. Entonces surgen cuestiones así como unos clichés, como por ejemplo el arancel cero. Yo les quiero contar lo que ha generado el arancel cero en la UNA. Arancel cero suena fantástico. Es un movimiento pero revolucionario en una república. ¿Saben qué es lo que generó? Menos oportunidades. ¿Por qué? Porque al no poder cobrar la universidad el curso probatorio de ingreso, porque no puede cobrar a nadie nada, entonces, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, que es la mejor escuela de ingeniería del Paraguay y reconocida en el Mercosur, no puede ofrecer ese curso. Entonces, como no puede ofrecer ese curso por 700.000 guaraníes, el curso completo, no pueden cobrar porque no tiene profesores para pagar eso, porque ese es un trabajo extra en enero, febrero, marzo. Entonces no ofrece, solo ya ofrece el examen de ingreso. ¿Y quiénes son los que se van a presentarse al examen de ingreso? Los que estudiaron en los cursillos privados caros. Esa es la universidad pública y allí se van a estudiar los que estuvieron pagando $1.000 mensuales o más en su colegio, porque esa es la ingeniería que vale. Esa es la ingeniería en serio. Entonces, ustedes se dan cuenta esta contradicción. Esta contradicción requiere un análisis con mayor rigor. Y eso necesitamos en el Parlamento. En el Parlamento necesitamos una mirada mucho más rigurosa de las medidas que tomamos, porque muchas veces en los debates no está exento el populismo, aquello que es agraciado y cae bien a los oídos y que va a movilizar. Pero ¿qué impacto tiene? ¿Cómo vamos a financiar? ¿Cuál es el gasto que hacemos por nuestros alumnos? Esa parte nomás le quiero interrumpir, sin tomar posición con respecto a favor o en contra, pero ¿cuánto es lo que más le puede costar al Estado hacer un cursillo en una universidad pública? Lo que pasa que presupuesto es, por supuesto, prioridad. Por supuesto, ¿sabe qué pasa, Estela? Allí se estableció que con los fondos del FONACIDE se tenía que reemplazar el recurso de fuente 30 que entraba por el arancel. Se reemplazó, pero había una parte que por razones legales no se podía. El tema es, representaba 30% del ingreso de la universidad y se repuso el 7%. Y el 21% se quedó desfinanciado y hoy las universidades públicas piden a gritos que revisemos en el debate por el presupuesto. Yo voy a presentar esta situación. Necesitamos financiar la educación superior. Los jóvenes tienen que acceder a la educación. No hay otro camino. La CEPAL nos dice que el piso de formación que necesita el ser humano para tener 90% de posibilidades de escapar de la pobreza en el curso de la vida son 12 años de escolaridad. O sea, tiene que sí o sí terminar la secundaria y hay muchos que salen. ¿Y por qué salen? Y ahí vamos a entrar en cuestiones sociales mucho más profundas, porque los chicos, los niños que pasaron hambre en su infancia, que pasaron hambre en los primeros 1000 días de vida, tienen ya su estructura cognitiva con menor capacidad
y eso marcó para siempre ya su vida y entonces no les interesa la escuela. El que sale de la escuela antes de terminar la secundaria prematuramente renuncia a vivir con dignidad. ¿Qué vamos a hacer para incluirlos de vuelta? Hay opciones, se ensayaron algunas, pero necesitamos financiar mucho mejor y sobre todo aplicar políticas integrales. Porque la escuela hoy está en el banquillo de los acusados, porque la escuela es una de las instituciones traspasadas por todos los procesos de cambio cultural que genera toda esta explosión magnífica de ciencia, de tecnología, que acapara el mundo, que se metió en nuestras vidas, que forma parte de nuestro diario vivir. Nos decías que el 88% de esa población usa el Internet. Claro. Sí. ¿Qué hace con Internet? Accede, es el vehículo del conocimiento, de la ciencia para estudiar, porque el Internet no es el archivo de toda la ciencia, pero es sin duda un vehículo insustituible de su difusión. Para eso sirve, necesitamos realmente sustentar las bases de un proceso que requiere políticas sociales mucho más amplias. Pero yo apuesto a que la mirada técnica hacia la educación y su implicancia sea mayor. Me decía hace poco un amigo que fue exministro de Educación de Chile, político, expresidente de la Democracia Cristiana, Sergio Vittar. Me decía, Blanca, el tema de los próximos 15 años de América Latina es educación superior. Ahí tenemos que enfocarnos. Sí. ¿Quiénes son los que ingresan hoy en las escuelas de más alto nivel? Y me contó una cifra escalofriante. La mejor escuela de ingeniería del mundo, que es el MIT, tiene 1.890 alumnos ingresados en el año 2019, el último dato que manejábamos, de los cuales 660 eran surcoreanos y 1% eran latinoamericanos. Entonces, en la era del conocimiento, nosotros para sacar adelante a nuestra juventud, para sacar adelante a nuestro país, necesitamos apostar al conocimiento y necesitamos generar con nuestra conducta como políticos, políticas, nuestro trabajo, el afecto y el esfuerzo cotidiano y esa transigencia con la mediocridad tenemos que desechar para siempre y esforzarnos, porque nos muestran los jóvenes talentosos que salen adelante, que justamente se esfuerzan, son rigurosos consigo mismos y estudian. Ese es el camino. Y nosotros tenemos que mostrar ese camino, no solo en el debate, no solamente en el discurso, No, en la las conducta, acciones, en el claro. trabajo y promoviendo las políticas justas. Así es. Yo querría sumar ahí algo que sí puedo también decir desde mi condición de docente universitario. Realmente es extremadamente grave la situación. Por eso estamos tocando el tema de la educación. Es la consecuencia de esa falta de educación que necesitan nuestros jóvenes. Vienen a la universidad ya con una falencia que difícilmente pueden recuperar. Porque lo que no tienen es esa educación de base estructural que necesitan a veces, inclusive para poder diferenciar cuestiones muy básicas, instituciones del Estado. O sea, es evidente que esa falta de interés del joven o de la joven universitaria por investigar es un producto y un resultado de las carencias que reciben en el sistema educativo. Un sistema educativo en donde no solamente tiene cuestiones de infiltración de la política en la propia política educativa, sino que también otro tipo de condiciones que hacen que hoy tengamos niñas de 15 a 19 años que ya tuvieron y fueron madres 2 veces, o sea que ya pasaron 2 veces por la maternidad. Para agregar ese dato nada más, yo creo que es un subtema que justamente también me gustaría tener la visión de ustedes. Entre estos datos de los jóvenes que hoy estaba mirando, dice que el embarazo adolescente afecta a niñas entre 10 y 14 años. 2 niñas entre 10 y 14 años dan a luz por día en Paraguay. Tremendo es. Es tremendo. un dato escalofriante porque
Esto, Así es. ¿qué es lo que hace que estas niñas madres dejan la escuela? Lo primero que hacen es dejar la escuela y ahí perpetuamos La el pobreza. círculo de pobreza. Exactamente. Así es. Yo quisiera también ¿Qué se hace con eso? Yo te Lea? quería completar un poco el Sí. tema de la educación. Primero te quiero regalar un libro, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vos por invitarme, Bueno, Josefina, muchas gracias por la flor. Yo quisiera volver un poco sobre el tema de la educación, que desde luego comparto todo lo que están diciendo, pero hay que ir un poco al fondo del asunto. Porque cuando hablamos de juventud, y ahora que vamos a hablar del tema mujer, Sí. no es un bloque exacto y homogéneo. Nosotros tenemos que hacer una mirada bien clara. Estamos hablando de juventudes, la juventud en general, pero hay juventud que tiene una condición muy elevada de vulnerabilidad. La misma cosa con la mujer. Perfecto, estamos hablando y estamos todas de acuerdo, pero no todas las mujeres tienen la misma condición de vulnerabilidad. Eso es una cosa que si no se tiene en cuenta, no vamos a tener una respuesta acertada a la problemática de la juventud. Existen jóvenes muy vulnerables, tremendamente vulnerables, que padecen todo lo que se ha señalado en esta mesa. Pero existen jóvenes que van 3 o 4 veces por día a Miami, que estudian en universidades que vaya a saber cómo entran. Existen jóvenes que tienen un montón de factores de poder, haciéndoles ingresar en cuanta universidad educativa hay. Lo mismo pasa con el tema laboral. Existen jóvenes que tienen trabajo asegurado, pero es la gran mayoría de la juventud en estado de vulnerabilidad la que nosotros nos tiene que ocupar. Claro. Otro tema también con respecto a la educación es cuando se habla del enfoque, la reforma educativa, las modificaciones, todo lo que se habla. Yo veo que hay factores que están bastante olvidados. Uno, el referido a la primerísima infancia. La primerísima infancia es esa escuela donde se cae el techo, esa escuela que tiene que dar clase bajo el mango, ese niño que apenas está aguantando. Ese niño, si llega a la capital y si llega a una universidad, obviamente tiene un hándicap para atrás, pero de lejos. O sea, hay que reforzar la verdadera igualdad de oportunidades en los niños. Que todos los niños tengan la misma capacidad de acceder a una universidad y la misma capacidad de acceder a lo que se está mencionando acá, una educación de calidad. En este momento, realistamente hablando, así como están las cosas, los niños que están en escuelas del interior con el techo que se cae encima, dependen de la comisión de madres y de padres que está juntando teja para el techo, de la comisión vecinal del barrio que está apoyando. Esa es la realidad. Ese niño no va a tener jamás la misma igualdad de oportunidades que puede tener un niño de otra escuela. En cuanto a una política dirigida a esa situación, tanto a esa como a la de las mujeres que estás mencionando ahora, tiene que ser también, tiene que ser directamente nuestro Parlamento. Nosotras que queremos estar en el Parlamento, que queremos representar a todos, sin inclusión, porque queremos legislar para todos y todas sin inclusión, tenemos que saber que una de nuestras funciones es el control y una de nuestras obligaciones es que se cumpla la Constitución Nacional. ¿Y qué dice la Constitución Nacional? Que todos los jóvenes tienen derecho a una educación, bla, 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 de calidad, etc. Esa es una premisa que no se cumple. Ese sería un primer desafío. Y para dar el espacio a otras y no hablar tanto, quiero decir, también se descuida mucho la situación de los docentes. En las reformas educativas y en los planes educativos se piensa mucho en muchas cosas de competitividad en la región, etcétera, todo lo que se ha mencionado acá, que es absolutamente cierto, pero muchas veces en todos los planes y las grandes reformas educativas no se tiene en cuenta al agente que va a llevar al terreno esa reforma educativa. Yo te puedo presentar un plan magnífico, perfecto, pero ¿quién es la que va a ejecutar en el terreno? ¿Quién es la que va a hacer la aplicación? Una maestra, un maestro, una profesora que a lo mejor tiene que cumplir 3 turnos para llegar a fin de mes. Al quien encima le echan en cara que tiene mala preparación, escasa preparación. ¿En qué tiempo quieren que se prepare si apenas puede con la cantidad de horario que tiene que girar de una escuela a otra para llegar a fin de mes? Perfecto. O sea, para mí hay que tener en cuenta que la condición de los jóvenes, como la de las mujeres, debe ser contemplada con la mirada de la realidad. Y la realidad muestra el factor vulnerabilidad como clave.
No son bloques homogéneos de ninguna manera. Lea. Muchas gracias. Mira, primero que nada, tengo que decir, estoy demasiado contenta que este es uno de los pocos programas en el cual estoy presente, donde el foco es en la juventud y en la educación, que me parece son temas fundamentales para Paraguay. Habiendo dicho eso, nuestro país nunca va a dar un salto cuántico en su desarrollo, un salto significativo en su desarrollo, si es que nosotros no entendemos realmente qué es lo que significa la educación, qué es lo que es la educación. Yo estoy de acuerdo realmente con mucho de lo que se dijo, y tal vez mis 2 centavos, lo que yo agregaría esto es, creo que el problema es mucho más profundo que un cursillo que nos permita ir a la educación terciaria. Incluso va mucho más allá que la educación terciaria. Yo creo que lo que acaba de decir Rafaela es fundamental. Esa inversión que nosotros hacemos en los niños de 0 a 5 años, incluso antes de que nazcan, esa es la inversión más importante y es donde nosotros menos invertimos. La inversión ahí es minúscula. Ahí conecta salud. Exactamente. El capital humano y la capacidad de nuestro aprendizaje conecta esas dos, la educación y la salud. Sin eso no vamos a poder avanzar. Y tenemos que entender que si es que tenemos recursos limitados, tenemos que hacer la mejor inversión. Y yo no lo digo porque tengo una idea, esto lo dice la ciencia, se ha demostrado a lo largo y ancho del continente, que cuando invertimos en 0 a 5 años, ahí es donde está el mayor retorno para un país. Eso es número 1. Pero eso no significa que podemos olvidar el resto de la realidad de la educación. Nuestra educación tuvo algunos avances, se expandió, hay acceso a la educación en Paraguay de acuerdo a los indicadores, pero hoy el foco del desafío de Paraguay es la calidad de la educación. Entonces, incluso los cursillos no serían necesarios si los chicos ya salían preparados para simplemente ingresar a la facultad, ¿verdad? Ingresar pasando un examen competitivo y todo lo que sea, teniendo las herramientas y la preparación adecuada saliendo ya del colegio. Entonces lo que tenemos que levantar más que nada es la educación que reciben los chicos de 0 a 5, que exista, porque ahí en algunos lugares se está implementando, pero todavía es muy incipiente la cobertura de ese nivel de educación. Y luego, del primer grado hasta el último curso, realmente tenemos que levantar la calidad. ¿Y qué es lo que significa levantar la calidad? Nuestra educación todavía sigue teniendo un modelo de alguna manera unidireccional. El profesor enseña, el estudiante recibe y luego se va a su casa, ¿verdad? Es un modelo de antaño. En los 90, la UNESCO ya hablaba de una educación constructivista, decía, donde se aprendía a aprender, se aprendía a tener un pensamiento crítico, otras habilidades que te ayudaban a realmente adquirir ese conocimiento, y ya no era unidireccional, sino que vos lo que adquirías era esa capacidad de aprender, porque nos dimos cuenta ya en los 90 como seres humanos, ¿verdad? Y la UNESCO hablaba de esto, de que el proceso de aprendizaje es constante, no es algo que termina aquí o empieza allá, sino realmente es constante, más todavía en el mundo actual, donde la foto cambia tan radicalmente, todos los días va realmente evolucionando lo que sabemos, lo que conocemos. Entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos y de absorber esa información. Pero además de actualizar ese formato, digamos, de pedagogía dentro del sistema educativo, nosotros finalmente necesitamos también actualizar el currículum. Y esa actualización del currículum tiene que enfocarse, en mi humilde opinión, en cuestiones muy básicas, que es el lenguaje, la capacidad de expresarnos, porque nosotros todavía en Paraguay tenemos una dificultad muy grande de expresar nuestras ideas. A veces tal vez somos genios, pero no podemos transmitir ese pensamiento en una frase que me permita a mí comunicarte a vos qué te quiero decir. Entonces fallamos, y muchas veces eso nos lleva a una situación donde empezamos a pelearnos o a insultarnos simplemente porque no tenemos esa capacidad de tener una conversación donde podemos llegar a entendernos, aunque discernimos, ¿verdad? Y finalmente después necesitamos, Rafaela lo mencionó, ponerle muchísimo cariño a los docentes. ¿Qué significa eso? No es un cursito acá, un cursito allá. Los cursos de formación y de capacitación constante que tienen que tener los docentes tienen que ser un reflejo de esa actualización pedagógica y de contenido que se tiene que dar en esos dos aspectos. Y hoy sí contamos con una herramienta muy interesante, no es la panacea, no va a resolver los problemas, pero es una herramienta muy útil, que es la tecnología.
Hoy la tecnología es muy diferente a la tecnología de hace 10 años atrás. No va a venir y hacer las cosas por nosotros. La tecnología la tenemos que visualizar y aprovechar. Nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer eso. Pero la tecnología sí puede ayudarnos si logramos realmente identificar cómo podemos aprovechar eso. Podemos hacer cursos masivos teniendo realmente capacitaciones de muchísima calidad como no se daban. Tal vez 5 años atrás no teníamos eso, pero cambió muchísimo todo eso. Pero ahora Pero otro punto que a mí me eso gustaría... también, todo lo que está diciendo ella y más todavía Blanca sabe muy bien en qué se basa y en qué podemos desde el Congreso apoyar todo esto desde el presupuesto. Claro. Ahí está el la base presupuesto. de todo. Exactamente. Podemos Yo incluir diciendo- Decirte algo sí. sobre ese mismo punto Sí, y sí. sobre lo que ella está tratando. Nuestra función como parlamentarias tiene que ser pensar en los instrumentos que tenga el Estado. En un Estado donde tenemos tanta desigualdad, Rafaela, estamos plenamente de acuerdo contigo. Claro. Hay tanta desigualdad en nuestro país. El Estado tiene que tener la capacidad redistributiva, cobrando impuestos a los sectores que más tienen y ese recurso traducir en servicios sociales para que los pobres reciban medicamentos en los hospitales, educación de calidad. Pero yo te quiero contar algo para que ustedes ya estén preparadas para ir a ver lo que sucede. Tengo en la retina el rostro de mis compañeros que con todos de acuerdo con este discurso, cuando le propusimos un impuesto específico a la cajetilla de cigarrillo, para dos objetivos: para elevar el acceso al primer cigarrillo, elevar un poco ese umbral porque es muy barato, un impuesto específico a la cajetilla, que iba a generar $700 millones al año, de los cuales 350 millones iba a ser para la educación y 350 para la salud. En la salud se iba a priorizar la primera infancia, el PANI. Nosotros tenemos que dar leche enriquecida a esos niños en sus primeros 1000 días de vida. Y eso es imprescindible y le dábamos a un cuarto y le seguimos dando, creo que ahora a la mitad de los que necesitan. Necesitamos más presupuesto. Ahí se iba a ir. Yo tengo acá, en la memoria tengo el voto Yo quiero agregar por el rechazo algo. de mis compañeros. Un Estado raquítico que no tiene capacidad redistributiva porque tiene una altísima concentración de tierra, de insumos para la producción y que tiene un Estado que recauda poco y que no se quiere escuchar hablar de mayor impuesto porque entonces vos te satanizan sin siquiera escuchar lo que decís. ¿Qué capacidad redistributiva tiene? Tiene que distribuir pobreza. En el presupuesto no se puede aumentar un guaraní más. Y me decías, Estela, ¿cuánto es lo que cuesta hacer el curso y cubrir todas las demandas de las horas de crecimiento vegetativo, de los cursos de la universidad? Y eso no tiene el Estado. No tiene el Estado porque tenemos 10% de presión tributaria. Los estados, miren los estados desarrollados, qué porcentaje de presión tributaria tienen. Y bueno, por eso. Bueno, ahí está el tema. ¿Y muchas veces hablamos de la educación en el discurso Sí. y después en la realidad yo veo conductas contradictorias y a veces me doy la vuelta y les miro incluso. Les aseguro que más de una vez algún amigo, apreciado amigo correligionario o no, levantó la mano y no me miró. Porque yo hice lobby antes por esa ley. Esa es la verdad. En la cuestión política, a veces las cuestiones corporativas se imponen y cuesta avanzar en la capacidad redistributiva de un Estado. El Estado paraguayo necesita más recursos para financiar sus políticas públicas. Necesitamos más recursos para la educación. Necesitamos más recursos para la salud. Necesitamos... Y a marcha forzada y por la pandemia y con gran esfuerzo en este gobierno se aumentó muchísimo el número de médicos y aumentó nuestro ratio de médicos por habitante. Pero todavía estamos por debajo de otros países de la región. Entonces, la inversión social tiene que ser mayor, pero necesitamos más plata. Sí. Yo creo que es un tema que está en mi lista. Después tengo que hacer un pequeño corte y vamos a retomar esta conversación porque está dentro del temario de debate, porque
En el Senado se puede hacer mucho, en el Congreso y sobre todo con el poder que tiene el Congreso paraguayo a partir de su nueva constitución, le puede obligar al Ejecutivo a determinadas políticas públicas. Así que vamos a continuar con ese tema porque la senadora Blanca Ovelar ya metió el dedo en la llaga. Bien, seguimos poniendo en contexto un variado tema que debatimos aquí con las candidatas al Senado. Estoy hablando de Blanca Ovelar, Lea Jiménez, Rafael Aguanes de la INO, Pilar Callizo y Josefina Duarte. Creo que la senadora, un poco enganchando este tema tan apasionante de educación, pobreza, futuro, no podemos negar que Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. Hace poco veía un dato, decía en el índice de Gini, los peores son Guatemala, Colombia con 55 y Paraguay 54. O sea, Paraguay es una sociedad desigual, con injusticia tributaria, con la concentración de tierra más elevada del mundo, la presión más baja de la región. ¿Cómo se hace políticas públicas sin modificar la matriz tributaria? Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda. Muchas gracias. Yo creo que me hubiese encantado realmente complementar un poco tal vez lo que estaba mencionando Blanca, si me permitís hablar un poquito de eso. Yo estoy de acuerdo con mucho de lo que se dijo, pero al mismo tiempo de que el financiamiento es importante, definir qué se va a hacer con ese dinero es la parte más difícil. Ahí está el desafío, no es solo una cuestión de abrir la billetera o encontrar dinero o encontrar un presupuesto, encontrar un impuesto al tabaco. Es realmente definir qué es lo que se va a hacer. Y ese proceso lo venimos estirando, yo recuerdo al final del gobierno nosotros empezamos a hablar de la transformación educativa, se traspasó ese proyecto, se empezó a implementar de alguna manera, se hicieron cambios, ahora no sé qué pasó, se desvirtuó ese proceso. Esa es la parte más desafiante de la discusión. Acordar entre todos el modelo de educación que queremos tener. Yo puedo tener mi idea, Blanca, cada una de las que estamos acá va a tener una idea diferente, pero como país nosotros necesitamos consensuar eso. Para eso tenemos recursos, podemos hacerlo, pero tener el dinero disponible, pero tener el dinero disponible. Porque una opinión mía, quizás puede ser el deseo de lo que yo quiero, pero no tengo la formación como para decir, como ahora hay una campaña aviesa y terrorífica contra la transformación educativa porque se mezcla la religión. En definitiva, y la moral. Yo creo que tiene que ser tiene que ser un proceso inclusivo, ¿verdad? En definitiva, yo creo que los padres de familias tienen que involucrarse. Ese es un desafío grande también. Nosotros tenemos que facilitar ese proceso donde se involucren a los padres de familia. Claro, pero ¿qué hacemos, Lea, con el actual sistema tributario? ¿Qué hacemos con el actual sistema? Con la deuda altísima que ya tenemos, con el 35% del PIB. ¿Cómo hacemos con las políticas públicas que ataquen la desigualdad de Paraguay? Te voy a comentar algo que a mí me duele muchísimo personalmente. En el 2020, cuando se dio la pandemia, de alguna manera se juntaron los economistas, los exministros de Hacienda y qué sé yo, y se habló al respecto de qué vamos a hacer. Se les llamó a todos, se nos llamó a todos. Y entre todos consideramos razonable salir a prestar ese dinero porque sabíamos que iba a caer en pedazos la recaudación, porque se apagó el motor, no va a haber movimiento, no había economía que dé ningún tipo de recaudación, se prestó esa plata. Pero ¿qué se dijo? Este momento hay que aprovechar para realmente hacer esos cambios del famoso, la calidad del gasto, que todos también hablamos mucho, la calidad, la teoría de la calidad del gasto. Pero no es la eterna excusa, es una realidad, porque este es un contrato, es parte del contrato social del acuerdo entre el que aporta y el Estado, que recibe y administra. Vos no podés necesariamente pedirle más al contribuyente si lo que hoy vos estás llevando, gran parte de eso se está desperdiciando, se está robando, está perdido en corrupción. Por eso se hablaba en ese momento de dos leyes tremendamente importantes que hasta hoy no se han aprobado.
hasta hoy. Y se presentaron, se empezaron a trabajar, se les dio apoyo desde el Banco Interamericano, se hizo todo el trabajo que se necesitaba hacer y se quedó en el Congreso y no se aprobó. Una ley es la ley de abastecimiento público o compras públicas, para hacerlo fácil, ¿verdad? Pero ahí es un está el gran concepto fato nuevo, sí, ahí están todos los fatos, ahí están muchos de los fatos, pero esos fatos que se dan a través de un sistema de compras públicas desfasado en el tiempo, fraccionado, donde cada uno se corta solo, como se dice, está también el desafío de la gestión, que van de la mano. Entonces ahí se empiezan a confundir las cosas. Y tenemos unos desafíos enormes de gestión en salud, en educación. Yo creo que el peor de todos es salud, tal vez infraestructura, es ahí donde más dinero se pierde. Cantidades inmensas de dinero. Entonces ese era el momento clave de hacer esos cambios y esos compromisos reales. Y ahí se hablaba de, por ejemplo, no permitir más que personas electas, que personas que son elegidas o que tienen cargo de responsabilidad o decisión de administración de la cosa pública estén ganando dinero con el Estado. Eso era parte Pero ahí tienes que asumir acá dos de la mesa la responsabilidad histórica de su partido, porque son los que administran el Estado hace décadas. ¿Por qué no pueden hacer esos cambios? Y acá hay un tema también de corrupción. Yo creo que el Congreso es un cuerpo colegiado de muchos partidos. Yo no vi tampoco ningún apoyo ferviente de ningún otro lado, ¿verdad? Yo creo que sí, en el Congreso están proyectos ahí están los cambios legislativos que van a prevenir esas situaciones que se están dando hoy bajo el marco legal actual. Es una actualización de la legislación que te va a permitir ajustar esos cabos, que te van a empezar a cerrar esos lugares por donde se escapa la plata. Esa es la ley de abastecimiento público. Y después está la ley del servicio civil. Eso no van a cambiar nunca. Que es fundamental. Porque es el ejército votante. No, yo creo que se tiene que cambiar. O sea, no podemos decir... Eso no van a cambiar, senadora. Yo coincido. Yo creo que pero, mira, hay gente yo te quiero como contar Blanca que apoya. por ejemplo... Vamos a hacer por turno. Hace rato Josefina. Sí, Josefina. Sí, Perfecto. Yo creo que tenemos que ubicarnos bien en el rol por el que vamos ahora al Congreso. Y en el Congreso hay leyes en este momento para estudiar sobre aumentos de impuestos que no son estudiados, como el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas y al cigarrillo. No vayamos a decir que eso no existe. Hay hoy en el Congreso, no pueden ser tratados por intereses de la mayoría. Porque que se levantan de la sesión. Claro, dejan sin quórum. Entonces, eso es fundamental decir bien claro que existe proyectos en este momento para disminuir la desigualdad. Y también otra cosa, otro de los roles de cualquier congresista es el control. Ella estaba diciendo que la ley se necesita. No, el Congreso tiene un rol de control de todos los entes públicos. Rendición de cuentas, entonces debe pedir la rendición de cuentas y se debe controlar y no ser parte del que hace el negocio, porque eso lamentablemente en nuestro esquema gubernamental, que los que deben controlar son los que tienen los negocios con el Estado. Entonces eso hay que cortar y lo fundamental es la impunidad existente. Acá vamos a irnos todos ahora a desembocar al Poder Judicial, porque hagas lo que hagas, después te viene una demanda porque manejan el Poder Judicial. Entonces tenés que hacer bien tu papel de contralor y de incitación, digamos ya ahora, porque existen los proyectos de que se cumplan y se lleven adelante leyes que hagan posible la disminución de la desigualdad y que vamos a estudiar en qué sectores en ese van a sentido, entrar. ustedes como legisladoras van a tener la iniciativa de plantear proyectos. Sí. Bueno, yo conozco el pensamiento de la senadora Blanca Ovelar. Ella representa probablemente a la progresista del Partido Colorado, así como Rafael la representa a la progresista del Partido Liberal Radical Auténtico, y Josefina también. No sé cuál es la posición de Pilar, pero vamos a suponer que se llega a un momento en que diga no hay manera ya, así con el sistema actual no se puede más, Paraguay ya no puede pagar su deuda. Si queremos dar un salto en educación, por lo menos, como decía usted, senadora Ovelar, hubo una propuesta de elevar impuestos al tabaco.
¿Es posible eso o no es probable? ¿O hay otra fuente de ingreso donde se pueda sacar sin tocar impuestos, Lea? A ver, primero quiero decir, no hay forma de asegurar, manteniendo el modelo actual, manteniendo el modelo de abastecimiento público actual, de administración de los, del servicio civil, digamos, y otras cuestiones que tienen que ver con la gestión, pero que se arreglan con cuestiones legislativas. No hay forma de asegurar que tener un mayor impuesto te va a dar mayor equidad. Eso es una falacia. Es una falacia porque finalmente termina gastando. Claro, pero es una teoría que se basa en el hecho de que vos vas a gastar bien ese recurso. Pero si ese recurso se va a ir en los contratos y en los viejos contratos que conocemos cómo se están haciendo, de licitaciones y de alimento escolar y de lo que sea, que vos conocés muy bien, Estela, esa es una triste realidad. Y muchos de los hoy, digamos, funcionarios electos o funcionarios públicos son los que más se benefician, sus empresas, sus amigos. Entonces, de eso se trata, mejorar la calidad del gasto. Yo creo que eso hay que hacer primero. ¿Por qué no se hizo eso ya en el 2021, aunque sea? Ahora hagamos en el 2022 que se analicen esas leyes. Ahora, eso es número uno. Número dos, vos decís, hay espacio para subir el control y después aumentar. El Estado, cuando hizo esa primera reforma tributaria, que la hizo, si mal no recuerdo, Dionisio Borda, creo que fue en la época de Nicanor, esa reforma no subió impuestos, bajó los impuestos de 30 a 10. Y es ahí recién, y eso ha sido documentado, no solo en el caso de Paraguay, de múltiples países, es ahí recién que el Paraguay empieza a recaudar. La última reforma del 2019, que yo la conozco muy bien, porque yo fui parte de los que realmente impulsamos esa reforma, trabajamos en ese proyecto y después le entregamos al gobierno entrante. Esa reforma ajustó los cabos ahí y hizo que la recaudación suba de manera importante sin subir una sola tasa de impuestos. Y ahí estoy hablando otra vez, y lo digo porque esa es la realidad. Hay que ajustar los cabos, las cañerías que están por ahí abajo. Nadie quiere ocuparse de eso, eso no queremos ver. Queremos pedir más impuestos de tabaco, de productos azucarados, lo que sea. Está muy bien, pero hagamos primero nuestra tarea, la tarea más difícil, que es arreglar las cañerías del Estado, por donde se escapa ese dinero. Ese es nuestro desafío. Yo creo, Estela, que nadie está en desacuerdo en lo que estás diciendo, Leda, con relación a la calidad del gasto. Y también yo estoy totalmente de acuerdo que el servicio civil también tiene que ser modificado. Ahora, lo raro es que acá nadie está hablando de corrupción. Nadie está hablando de que justamente la ley de abastecimiento público es para resolver el problema de corrupción. Ustedes se imaginan todo lo que pasó de presupuesto a través del FONACIDE. Sí. No es falta de dinero. Yo fui la que denuncié eso y mostré las cifras. ¿Qué cantidad de dinero se ha invertido en eso y se ha perdido? 1000% ¿Qué de acuerdo? cantidad de falta de rendición de cuentas hay? Que esa sí es una obligación de quienes están en el Congreso, de pedir la rendición de cuentas, que hay muchísimos municipios que hasta hoy, y lamento decir, hoy justamente, Blanca, he leído en los periódicos que la mayoría de ellos pertenecen al Partido Colorado, a la ANR, o sea, prácticamente todos los que estaban citados. Con esto no te digo, acá lo que nosotros tenemos que ver es que en realidad el presupuesto debe estar acorde a las políticas que desde luego tienen que contener el aspecto vulnerable de esos sectores, porque para eso son políticas públicas. O sea, las políticas públicas están para focalizar justamente las necesidades de los sectores, en este caso vulnerables, y también otras políticas pedagógicas que se necesitan para la calidad de la democracia. Pero desconocer que la cantidad de recursos fueron desperdiciados por cuestiones no de mala gestión, por corrupción pura. Sí. Eso, o sea, sería una cuestión de contrasentido, porque entonces no estamos encarando realmente la situación. La impunidad ya es la consecuencia de lo que pasa en un sistema de justicia, pero acá la corrupción
tiene que ser reconocida, abordada y demandada como corresponde por quienes tienen el control que están justamente en el Parlamento. Sí. Es Y propusimos leyes que endurezcan los controles del FONACIDE en el 2016 y se fue a morir en diputados. Por eso digo, y no murió en diputados y podés mirar la lista de quiénes y de qué partidos son los que votaron para que no se agreguen esos controles. Claro. Ahí estamos, Solamente ese es el para problema. agregar a lo de Pilar, ¿verdad? Mala gestión. La corrupción es parte de una mala gestión. Sí, Entonces no es que acá estamos obviando esa realidad. Justamente cuando yo decía el dinero que se escapa por las cañerías rotas, eso es la corrupción. Los contratos que están haciendo hoy y dirigiendo a sus empresas, eso es corrupción. Rafaela, y vamos a otro corte enseguida. Sí. Bueno, yo lo que quiero decir es que acá hay que ir al fondo del asunto. El fondo del asunto es un tema relativo al modelo económico, político y social. Todo lo que estamos hablando es súper estructural. El problema es de fondo. El problema empieza con un gobierno. ¿Cómo se expresa un gobierno? A través del presupuesto general de gastos. Las verdaderas prioridades de los gobiernos se traducen en el presupuesto general de gastos. La bajísima partida presupuestaria para salud y la bajísima partida presupuestaria para educación no es casual. Eso se viene reproduciendo en todo tipo de gobierno autoritario o de gobierno que no es democrático en Pero el no sentido es de la bajo, inclusión. Rafaela. No es tremendo porque no es bajo. De cada En 4 mi opinión, guaraníes, 3 se va a educación. No, Sí, no así estoy tan es. de acuerdo, pero me parece a mí que debería ser mucho mejor si pretende abarcar todo lo que es educación, desde el principio hasta la educación universitaria de calidad. En ese 7% sentido, a del ese PIB sentido me tiene que refiero. ser 10. Yo creo que menos no de es 4. casual que un gobierno tenga una disposición presupuestaria de esa forma. ¿Por qué? Porque es el presupuesto general el que te muestra la cara y la verdadera razón de ese gobierno. El porqué de la deuda, la famosa deuda. Las deudas son herramientas políticas de presión sobre los países y sabemos que es así. Un gobierno que se apoya en una deuda, otra deuda, tiene una presión política feroz después para aceptar un montón de cosas que vienen que la ciudadanía probablemente no sabe, ¿verdad? Pero la deuda es un instrumento político de presión, así de sencillo en el mundo de las finanzas internacionales. Con respecto a la presión tributaria baja que existe, que explicó Blanca, que impide que las partidas presupuestarias se mejoren, etcétera, eso también tiene que ver con razones de corrupción y de presión, porque no es de balde que no se cobra impuesto a quienes se debe cobrar. Existe todo un lobby que se realiza en el Parlamento cuando se va a cobrar un impuesto que le va a afectar a un sector. Otro lobby cuando le va a afectar a un sector. Ahora, de los impuestos que se le cobran a la ciudadanía, no se ocupa nadie. Me estaba contando un señor que es director de una radio, que apenas se defiende, que no puede hacer nada, porque le exigen boleta legal, le exigen esto, le exigen lo otro. Y vos lees todos los días las feroces estafas que hay en los bancos privados y públicos. Y vos decís, ¿cómo a este pobre tipo le exigen tanto y a los grandes ladrones no les exigen nada? O sea, hasta esa baja presión tributaria está directamente ligada a la corrupción. Y en ese sentido yo creo que el tema de corrupción es algo que yo suelo conversar mucho con el doctor Efraín Alegre, es el candidato a presidente con el que estoy trabajando. He conversado mucho ese tema porque la corrupción, como se dijo también acá, ¿verdad?, permea desde arriba para abajo. Generalmente empieza arriba abajo. Tiene un efecto cascada. Tiene un efecto cascada y siempre comienza arriba. Entonces afecta a un montón de cuestiones de moral. Claro, porque sí, ¿qué le vas a pedir? está arriba roba, Lógico, le vas a pedir a un chofer que subsiste, que no haga nada cuando él ve lo que su jefe está haciendo. O le vas a pedir o sea, ese tema exige una respuesta, una atención a la cuestión estructural, que es lo que un futuro gobierno democrático debe hacer, porque es un tema modélico el que tenemos. Es todo el modelo entero el que falla. No, puede ser que estés trancando, corrigiendo 2, 3 cañerías, pero me parece que son un poco parches. Es una cuestión de modelo de fondo. Pero también en paralelo, también he conversado eso con el candidato a presidente, existe la necesidad de medidas de urgencia, que deben ser desde el día siguiente de que se triunfe, porque la gente está con el agua al cuello hasta acá. Estela, sueño... Bien.
Voy a ir a una breve pausa, senadora. Te voy a y decir la algo vuelta que vamos a sí quiero continuar decir. con un último tema que les planteo, porque son candidatas mujeres y es un tema que les afecta directamente. Así que este es nuestro segundo corte y a la vuelta hablamos de ese tema. Bien, estamos ya en la parte final de nuestro bloque. Estamos recibiendo muchos mensajes, la gente muy contenta por este tipo de debates. Así que ya les agradezco desde el vamos. Bueno, la política paraguaya no es un lugar amable para las mujeres. Es un ambiente conservador, machista. En el padrón electoral, sin embargo, la mitad, prácticamente la mitad, el 49% y tanto es mujeres, es voto femenino. Pero persiste esa mirada de la mujer de defensa a lo patriarcal. Todavía en el mismo Congreso vimos cuando se debatió, por ejemplo, la ley de paridad, que las mujeres varias mujeres estuvieron más en contra que las que estuvieron a favor. Ya nos queda poquísimo tiempo, así que les voy a pedir nada más una especie de mensaje desde su rol de mujeres políticas. ¿Qué sueñan, qué quieren y qué pueden hacer para mejorar la participación de la mujer en política? Pilar. Bueno, en realidad yo creo que estamos en este momento en el desarrollo perfecto del proceso que necesitamos para esa participación y que las mujeres puedan acceder a la toma de decisión. Porque esto de haber llegado inclusive a un debate de paridad en el Congreso, que lamentablemente no salió la ley, pero tenemos un partido liberal que sí incluyó dentro de su estatuto la paridad de entrada, ¿verdad? Se llama paridad de entrada porque es la Constitución en esta lista ahora, pero que no quiere decir que esa paridad después se pueda ver reflejada en el resultado final de las elecciones. Con la lista desbloqueada, eso pero significó. Lo que quiero decir con esto es que estos son años de trabajo que se vino realizando dentro de los diferentes partidos políticos, algunos con más avances que otros, como tenemos con lo del Partido Liberal, que yo creo que este proceso ya no tiene retroceso. O sea, el proceso llegó a un estadio donde tenemos que seguir avanzando. Por eso es que quiero decir a la juventud en primer lugar, pero también a los electores en general, que es el momento que opten por el voto hacia las mujeres, pero no ese voto en donde se elija sin ninguna condición en cuanto a la capacidad, idoneidad y sobre todo a lo que representa en lo que fue la vida ciudadana y comprometida con su país que llevó esa persona. Muy bien. Esa persona tiene que tener inclusive el concepto de la ética no disociado de la política, porque de lo contrario todo lo que estamos hablando cae de nuevo en el vacío. Y por eso yo quiero distinguir en este momento a una persona que tal vez estando en el Partido Colorado, que generalmente dicen que los que están en el Partido Colorado o los colorados con los liberales no pueden entenderse ni pueden coincidir. Sin embargo, yo sí digo que hoy ya no es una cuestión de colorados, liberales, encuentristas o lo que sea. Es una cuestión de hombres y mujeres decentes, patriotas, que queremos construir, que queremos avanzar en la construcción de un país diferente. Perfecto. Y yo creo que están dadas las condiciones, Estela, que en este momento tanto los jóvenes como los adultos, mujeres y hombres, puedan votar por ese país que todas soñamos y que las que estamos acá, yo estoy convencida que esa es la intención que tenemos. Josefina, y por favor les pido Mayor sí, para que todas limitación. hablen. Bueno, yo les digo un mensaje: votá mujer primero, porque mi vida política
se instaló a través del buscar los derechos de las mujeres. Y logramos meter en el Código Electoral la participación del 20% como mínimo, y ahora venimos trabajando hace años sobre el tema paridad, y creo que se ha avanzado mucho porque ya se incluyó en el Partido Liberal y muchos otros partidos. Ya tenemos en nuestros estatutos la paridad. Pero como dijo acá la compañera, mira qué hizo en su vida. Hay que leer la hoja de vida de las personas a quienes vamos a votar, porque el sistema que hoy se establece es el voto obligatorio preferencial. Entonces le pedimos a la juventud, a las personas que vayan a votar, participen y miren la hoja de vida de las personas que se presentan, que no dependa del dinero ni de ningún patrón. Lea. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que tenemos que reconocer que estamos en un punto de inflexión muy interesante en nuestro país. Por primera vez, en igualdad de condiciones, entre comillas, ¿verdad? Pero en igualdad de condiciones entramos muchas mujeres a competir y hay una oferta tremendamente interesante para el votante. Y creo que lo fundamental, más allá de... En mi caso, yo no pediría un voto corporativo hacia las mujeres, sino más bien, como acaban de mencionar algunas de las colegas acá, el voto tiene que ser realmente en base a si esa persona realmente yo como votante considero me representa uno, porque para eso está el congresista, para representar a la ciudadanía. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero tiene que ser una persona que me representa, idónea, con empatía, con integridad, ganas de servir, porque ese tiene que ser realmente el ingrediente central de esa persona que entra al Congreso y que tiene que representar a la ciudadanía. Entonces me parece que tal vez en algún momento hablaban un poco de la evolución que se dio en nuestro país. Nosotros como país hablábamos de este concepto de 50% porque somos la mitad y intercalados, varones, mujeres, porque en ese momento teníamos la lista sábana y tenía mucho sentido. En este contexto actual, esas solicitudes tal vez ya no hacen sentido porque hoy entramos en igualdad de condiciones. Es cierto, sigue siendo un terreno desafiante para las mujeres. Perfecto. Yo tengo que decirlo, lo digo yo misma porque realmente es una estructura muy machista todavía. Rafaela, Igualdad de brevísimo. condiciones, eso sí El tema mujer tiene que tener siempre y en todo una condición de transversalidad. La mano de la mujer está en el principio de la vida, en el final de la vida, atiende al bebé, atiende a los padres y en el medio cubre todo lo que la sociedad nos da. Somos maestras, somos enfermeras, de todo hacemos, ¿verdad? En este momento lo que yo diría es lo siguiente, el testimonio de vida es lo mejor, porque el papel aguanta todo, pero el testimonio de vida, como mencionaron antes, es, digamos, lo que da la certeza de que uno va a votar bien. Y también quisiera decir lo siguiente, es importante que voten muchas mujeres. Y en este caso voy a repetir solidariamente lo que le escuché decir a Esperanza Martínez. Vota mejor, vota mujer. Porque te cotebeña y me getágina en la Cámara, en el Parlamento, porque ñande año ñande cangú, año de ñande embarete beta. Gracias. Así que vota mejor, vota mujer. Apelo a tu rol de docente. Sí. Para tener... Ser mujer no es un antídoto contra la ineficiencia, la pereza o la corrupción. Pero en general, si miramos los estudios que se han hecho en nuestra región y en nuestro país, las mujeres tienden más a ser compasivas, tener un liderazgo mucho más horizontal y sobre todo entender el sentido de urgencia que tienen las políticas y las respuestas que merecen sobre todo los sectores más desprotegidos. Entonces creo que si entramos en el Parlamento, y yo de corazón deseo que todas las mujeres que están aquí, todas brillantes mujeres, integren el Parlamento y podamos conversar más allá de los límites partidarios en favor de una patria que necesitamos mejorar. Ir mejorando. Hay aspectos en los que mejoramos y tenemos valores identitarios que tenemos que recuperar y fortalecer, pero hay otros
que representan desafíos muy grandes. El hambre representa un desafío extraordinario. Hoy presentamos la ley que trabajamos, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la protección a la infancia. Tenemos un montón de temas donde la mirada compasiva, empática de la mujer es clave. Así es que somos en la lista del Partido Colorado, hay 45 candidatos, 8 mujeres y el resto son varones. Yo pido a los jóvenes que escojan bien, que lo piensen y que ejerciten su libertad. Feliz Día de la Primavera. Gracias a todas, fue un honor tenerla, un debate con altura, y lo que hoy detecté aquí es la generosidad en el debate, y también es decir, voten a mujeres, no hubo esa disputa que siempre hay. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.